El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Nahuizalco presenta la palabra de Dios en labios de nuestro pastor. Comenzamos. Pues hablamos nuestra Biblia en San Marcos capítulo 6. ¿Qué sucede mañana, hermano? Hay que ir a trabajar, ¿verdad? Se terminó el 24 y el 31. San Marcos capítulo 6, versículo 45 al 52. Vamos a estar estudiando, se llama Jesús anda o camina sobre el mar. ¿Lo tenemos todos? Dice la bendita palabra de Dios, la leemos en el precioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos a la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Bendito Padre Celestial, muchas gracias, mi Señor Jesús, por este día tan especial. Quiero suplicarte, Señor, que nos hables al corazón, por favor, y que nos des forma de cómo saberlo exponer tu palabra. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, amados. Jesús anda o camina sobre el mar. Están los tres evangelios. En los evangelios se les conoce como evangelios sinópticos, ¿verdad? Que es el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Juan no entra en los evangelios sinópticos. ¿Qué son evangelios sinópticos? Que en tres se repite la misma historia. Uno no, pero en este caso está Mateo y Juan y Marcos. Y cada uno de ellos recogen diferentes incidentes y detalles muy importantes que habla de este caso de que Jesús camina sobre el mar. Por ejemplo, Mateo narra en el capítulo 14, 22 al 33, la aventura de Pedro sobre las aguas. Y dice la palabra de Dios ahí, usted puede leerlo en Mateo 14, 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Fíjese qué bonito. Lo dice Mateo. Marcos no dice que Mateo caminó sobre el mar, solo dice que iba Jesús caminando. En cambio, Mateo lo afirma. Pero me llama la atención porque en ese caso que ellos lo dicen, lo utilizan para confirmar de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Cuando Él entró y todo eso, cuando dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que Pedro le dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya. Una cosa es ser imprudente y tirarse, y otra cosa es tener fe. Y se dice que Pedro le pidió permiso a Dios, al Señor, con fe: si tú eres, Señor, vas a permitir que yo vaya. Y vemos aquella transformación del apóstol Pedro, ¿verdad? Convertirlo de un pescador a un discípulo de él. Pero lo importante de esto que usted subraye es que en ese capítulo los discípulos dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Juan menciona un detalle más. Dice que la razón por la cual Jesucristo se retiró
al monte, era porque la gente lo quería tomar a la fuerza y hacerlo un rey. Puedes leerlo en San Juan capítulo 6, versículo 15. Se lo voy a leer yo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Entonces viene y la gente lo querían ser rey a él, ¿verdad? Él no había venido para eso. Él va a ser el rey. Quiero decirle que Jesucristo no puede ser rey de nosotros si primeramente no ha transformado el corazón de nosotros. Porque si Cristo no ha transformado nuestro corazón, tenemos una idea vaga de quién es Jesús y no lo vamos a conocer. Entonces para que ellos, yo sé que Él va a ser rey, sí, pero no para un rey material, no para un reino en ese momento. Acuérdense que Cristo, dice la palabra de Dios, que cuando Jesucristo nació, le dijeron buenas nuevas, que ha nacido en Belén un Salvador. Cuando a Jesucristo lo iban a presentar, había un profeta, Simeón, que él dijo: mis ojos han visto al Salvador, y me puedo morir tranquilo. ¿Qué nos dio Dios entonces? A un Salvador. ¿Qué significa Jesucristo? ¿Qué significa Jesús? ¿Ah? Dios es nuestro Salvador, o Jesús salva, como Joshua o como Josué. Eso es lo que significa. Cuando puede verlo, que el propósito de él no era otra cosa. No nacía un Salvador en un pesebre. Simeón le dijo: tu corazón va a ser traspasado con nada, pero puedo morir. Él no venía a otro, sino él venía a salvar al mundo. Cuando él estuvo, él dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y usted ve todos los testimonios de sanidad, le dice: vete, tu fe te ha salvado. Entonces lo primerito que Dios quiere, amados hermanos, antes de ser un rey, o antes de que nosotros lo reconozcamos como un rey, es transformar el corazón del individuo. Y el individuo no puede transformarse por más que un gobierno traiga la coqueada del siglo. Un gobierno puede traer un gobierno terrenal, un presidente puede traer los mejores planes de gobierno y decir cuáles van a ser las cosas que van a cambiar. Va a haber gente que va a estar contenta y va a haber gente que va a estar enojada. Imagínense que el presidente traiga un plan que favorezca a los pobres. ¿Cómo vamos a estar nosotros los pobres? ¿Cómo vamos a estar contentos? Pero que afecte a los ricos, ¿cómo van a estar los ricos? Enojados, ¿verdad? Entonces, un plan de un hombre, amados hermanos, puede ser aparentemente bonito, sí, pero el ser humano es bien difícil. Nunca va a estar de acuerdo, nunca va a estar conforme. Entonces, lo primerito que Dios tiene que transformar es el corazón del individuo. Por eso Él dice: se alejó. ¿Por qué? Porque ellos querían un rey que les iba a dar todo, y en ese momento ellos no podían hacer nada. Por su parte, Marcos subraya un contraste. Quiero que lo lea ahí, amados hermanos, en el versículo 48 de Marcos 6. Él subraya el contraste de los dos, fíjense. Espero que me estoy dando a comprender. Amén, amado hermano. Vaya, en el versículo 48 dice: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y dice, y quería adelantárseles. Vi qué tremendo. ¿Qué está diciendo él? ¿Lo conocieron los discípulos? No. ¿Sabían él que podría ser el rey? No. Entonces Mateo dice, por un lado está diciendo
la gente, los discípulos dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y en segundo lugar, Juan está diciendo que la gente lo vio tan bonito porque venía de la multiplicación de los panes. Dijeron, con un líder como este no vamos a aguantar hambre, hagámoslo rey. Y él dice que despidió a la gente porque eso le iba a traer problemas políticos. Pero vemos por el otro lado a Marcos, donde dice que la gente no lo conoció. La gente vio a un fantasma y él pasó de largo. Y siempre me llama la atención ese versículo de gloria, porque es el único versículo que está en la Biblia donde que dice que Jesús iba a pasar adelante. Y yo siempre pongo a pensar esos pasados de la palabra de Dios, y pasó Jesús otra vez. Esa palabrita otra vez significa una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad. Y cuando él pasó y no lo conocieron, yo me puse a pensar cuántas oportunidades pierden las personas cuando Jesús quiere estar de cerca de ellos y ellos no lo conocen. ¿Se comprende lo que estoy tratando de enseñar, amado hermano? Para gozar de las bendiciones de Jesús, yo tengo que conocerlo. Y eso de conocerlo, amado hermano, a mí me encanta. Porque Jesús se manifiesta en diferentes formas. Dios se manifiesta. A Moisés se le reveló por medio de una zarza ardiendo que no se consumía. A tal grado que Moisés dice que llegó a ver, para ver ese fenómeno que estaba pasando. Y Dios le reveló y convirtió a aquel humilde pastor de ovejas, lo convirtió en un líder de 2 millones de judíos. El líder, el caudillo, el principal. ¿Cuándo? Cuando él conoció a Dios. O como aquel hombre, ¿verdad? Me viene a mí al corazón, como Elías, con un gran potencial, pero encuevado. Y vino, dice la palabra de Dios, aquel terremoto que se veían como las piedras. De repente vino un fuego, dice. Pero de repente, dice, vino un silbido apacible. Y Dios hizo de aquel humilde hombre que se llamaba Elías a un gran siervo de Dios, que hizo grandes, pero grandes maravillas. Vemos nosotros a Pedro, es lo que yo le decía, y me gusta lo que aclara Mateo, cuando le digo, si tú eres, dice el autor, un comentarista, que Pedro no estaba dudando, sino que ahí hay dos enseñanzas, que muchas veces uno es cristiano, pero es imprudente y hace las cosas porque las tiene que hacer y como que Dios está obligado a sacarme. Yo sé que Dios me va a sacar, pero una cosa es imprudencia y otra cosa es fe. Y cuando él le dijo, si tú eres, manda que yo vaya, lo que él estaba diciendo era que le confirmara la fe. Y aquel humilde hombre, comenzó a caminar sobre las olas del mar. Qué expresión más bonita, ¿verdad? Tanto que uno puede decir, tanto que he leído esta situación y nunca lo he visto así. Y gloria a Dios por eso. Miren lo que dice la palabra de Dios para que entremos en materia. El versículo 45. Enseguida hizo sus discípulos entrar, ¿a dónde? Ok. Dice entrar a la barca e ir delante de él. Y fíjese que hay dos detalles en este versículo que es necesario que notemos. Por un lado, vemos a un Señor con prisa y nos llama la atención porque es un caso único en los evangelios. Que el mismo Señor le dijo, váyanse, ya. No les dijo, quiero que no, los puso en la barca, váyanse, fue una orden.
Número 2, otro detalle en ese versículo. Es necesario que notemos, por un lado dice, ve al Señor deprisa, pero nos llama la atención, en el otro lado, perdón, el Señor no se estaba mandando a los discípulos que se fueran, sino más bien los estaba forzando. Dice, este es el significado del verbo en el original griego. ¿Cuál era la razón por la cual Jesús actuaba de esta manera? Recordemos que el milagro de la multiplicación de los 5,000 trajo un gran impacto sobre la gente. Y en ellos tenían un problema con el gobierno de Roma. Entonces, al ver que un judío podía hacer esos milagros, despertó dio un despertar nacionalista. Y ellos dijeron, con un hombre como este, nos vamos a liberar de Roma. Y lo querían hacer rey para que él peleara con ellos. ¿Qué iba a traer eso? Una gran matanza. Y Jesucristo por eso dice que él los despachó y le dijo, no, yo no soy rey, mi tiempo no ha llegado. Porque él va a reinar, pero ¿a dónde? Número 1, cuando reine en nuestros corazones, y 2, va a estar físicamente en el milenio. ¿Estamos de acuerdo? Ahí va a comenzar a reinar su tiempo. Él no había venido por eso le explicaba cuál era el propósito por el cual había venido. Ahora, también dice que este entusiasmo de que podían ir a luchar contra los romanos y que iba a quizás causar una gran matanza, había también hasta cierto punto influenciado a los discípulos. Y los discípulos también, se imagina Pedro afilando el machete también, ¿verdad? O sea, el entusiasmo de la gente. Entonces él lo que hizo fue aislarlos. Váyanse de aquí, y los metió. Ahora, el problema es que les vino fue para eso. Y nosotros podemos ver, decíamos que muchas veces en la emoción no obra la voluntad de Dios. Porque una cosa es que uno sea emocionalista y otra cosa es que uno sea sincero con Dios. Dice la palabra, entre tanto que él despedía a la multitud, tuvo que persuadir a la gente que se fueran. Ahora, la pregunta es, ¿pero por qué actuaba Jesús de esa manera? Yo le decía, en primer lugar, pues la multitud estaba pensando en sublevarse al gobierno romano, y en segundo lugar, amados hermanos, ellos creían que Jesús le había venido a librar de la esclavitud de los romanos. En tercer lugar, porque las multitudes pensaban en un reino material y habían visto cómo Jesucristo había multiplicado los panes. Y en cuarto lugar, porque mientras Dios no cambia el corazón del humano, el hombre sigue siendo un ser ingobernable. Ahora bien, Él los mete, ya vimos las razones por las cuales Jesucristo mete a los discípulos a una barca, se queda Él despidiendo a la gente, y dice la palabra de Dios que una vez la multitud se fue, dice el versículo 46, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. El Señor no buscaba la fama o las alabanzas de los hombres, sino que Él hace algo que siempre le ha enseñado a la iglesia. Y es que a pesar de que es el Hijo de Dios, siempre apartó tiempo para hablar con su Padre. ¿Se acuerda del sermón que se llamaba La Agenda de Dios? Y yo le decía, ¿usted cree que Jesucristo tenía una agenda? ¿O que vivió su vida toda así desordenada? Y nosotros lo vimos de varias maneras. Decíamos que Jesucristo tuvo tiempo para orar, tuvo tiempo para, como dice Lucas, congregarse como era su costumbre, nunca dejó de congregarse. Tuvo tiempo para apartarse, tuvo tiempo para preparar a sus discípulos, tuvo tiempo para hacer milagros, tuvo tiempo para enseñar, tuvo tiempo para morir, tuvo tiempo para resucitar, y en la agenda de Dios el siguiente paso es su pronto retorno.
Todo el programa de Jesucristo estaba, realmente todo el día de Jesucristo estaba programado. Y yo le decía que ese sermón, que creo que fue un miércoles, que si usted lo lograba entender, esa es la clave del éxito para cada uno de nosotros del 20. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a redimir el tiempo, no a perder el tiempo. Porque cuando usted tiene una agenda y se hace un programa, amado hermano, yo estoy seguro que usted no tiene problema por ir a trabajar mañana. Porque usted sabe ya hoy, ya sabe lo que va a ir a hacer mañana. Y eso es parte, yo lo felicito si así es. Porque vive la vida con propósito. Porque ya no andamos ahí que qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer. Y si en esta noche usted no haya que hacer, pregúntele a Dios, amor hermano, cómo ordenar esa situación. Entonces cuando necesitamos, nosotros le decíamos, Jesús se apartó a orar. Y esto a mí me llama porque como iglesia necesitamos imitar el ejemplo de Jesucristo. El problema es que lo sabemos, lo leemos mucho, pero imitar a Jesús es muy poco. Vivimos en un tiempo que yo siento que todo está deprisa. Todo así corriendito, y todo el tiempo nosotros andamos corriendo. Y para orar nosotros no invertimos ningún gasto. Una de las cosas que Dios quiere ahí, amado hermano, es que si Jesús se apartó a orar, Dios le está enseñando, el Señor Jesús le está enseñando a su iglesia, que somos nosotros, que nos apartemos y hagamos lo mismo. Que nos hagamos hombres y mujeres de oración. Eso es lo que Dios quiere. Ahora bien, le decía que vivimos en una época que todo se siente deprisa. Eso está escrito en el libro de Daniel. Dice que en los postreros tiempos Dios va a aumentar la ciencia y va a cortar el tiempo. Ayer a esta hora usted estaba preocupado por el pavo que se iba a comer o por la gallina que se iba a comer. Pero imagínense que eso siento yo que fue hace poquitito. Hoy anda afligido porque siente que el pavo le cayó mal, ¿verdad? Ya fue hace poco. Y todo el día hemos comido de recalentado, ¿verdad? Mira, todavía hay pavo de ayer, ¿verdad? Llegamos hasta el día de los Reyes Magos comiendo recalentado. Gloria a Dios por eso. Y eso que me encanta a mí, porque mientras los discípulos estaban en el mar y estaban pasando un gran problema, la fatiga, como dije, Jesucristo estaba intercediendo por ellos. Fíjese que quiero que lea, sí quiero que lo lea, Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34. Él se apartó a orar por los problemas que los discípulos iban a pasar. Dice así Romanos 8:33. ¿Lo tenemos? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que dice que está haciendo, el que también intercede por nosotros. Bendito Dios por ese versículo. Por más grande que sea el problema que se va a enfrentar este 2020, quiero que se lleve en su corazón que Jesús nunca se va a apartar de nosotros. Quiero que usted piense que los problemas más grandes, Jesús va a estar intercediendo para que nosotros salgamos bien de esos problemas. Los problemas lo asustan, hermano. Una enfermedad, algo que usted sabe que anda mal en su cuerpo, uno bien siente. Pero me encanta a mí
Porque mientras nosotros estamos aquí peleando la batalla, Jesús hace su gran labor. Dice que está a la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo? Intercediendo. Como también Satanás llega a acusarnos delante del Padre, ¿verdad? Cuando Satanás llega, mira, Señor Jesús, ese hombre que vos has escogido como pastor, eso no sirve. ¿Y qué tal si uno le hace caso, amor, hermano? Porque a veces uno se siente tan miserable que dice, no, hombre, ¿qué voy a ir a hacer a la iglesia si yo no cambio? Un ejemplo, pues. ¿Para qué voy a estarle pidiendo perdón a Dios si yo todo el tiempo ando cometiendo el mismo error? Ese es Satanás. Pero en cambio Jesús, porque conoce que somos débiles, Jesús siempre está intercediendo al Padre. O ya sea que tengamos aquel deseo de pecar, Dios va a estar intercediendo al Padre, porque dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O si es un problema de enfermedad, Dios está intercediendo al Padre, porque aún en medio de la enfermedad, nosotros vamos a alabar a Dios. Porque bendito sea el Señor. En medio de los problemas, miren lo que dice el versículo 47. Y al venir la noche, la barca está en medio del mar. ¿Quién nos metió ahí en la barca? Jesús. Y él solo en tierra. Y viéndole remar fíjese que siempre me gusta esto. Era de noche, pero el versículo 48 dice, y viéndole remar, ¿qué dice? Gran fatiga. ¿Quién nos estaba viendo? Jesús. Porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino ellos andando sobre el mar y quería adelantársele. Esa palabra gran fatiga significa, dice el griego original, que significa gran dolor. O sea que ya no aguantaban. La tercera vigilia era de 3 de la mañana a 6 de la mañana. La primera vigilia, acuérdense que la noche está partido por 4 vigilias. De 3 a 9, la primera vigilia. De 9 a 12, la segunda vigilia. De 12 a 3 de la madrugada, la tercera vigilia. Y de 3 a 6, la cuarta vigilia. ¿Qué no se les apareció en la primera? ¿Por qué no se les apareció en la segunda? ¿Por qué no se les apareció en la tercera? Preguntémonos en medio de nosotros los problemas, amados hermanos. Si Jesús tiene poder para sanarte, ¿por qué no te sana hoy? Yo quisiera que Dios viniera y me diera mi hígado nuevo. Yo digo, hoy sí lo voy a cuidar, Señor. Y aún todo hecho leña, no he parado de comer. Porque es una mala decisión mía, ¿verdad? Pero, hermano, pero ¿por qué no Jesús no resuelve los problemas en la primera vigilia? ¿Por qué Jesús no te resuelve los problemas en la segunda vigilia? Me gusta a mí Deuteronomio 8, que dice que nos sacó del desierto. Y dice que nos sacó del desierto, dice, nos sacó de Egipto para llevarnos al desierto, dice, para saber qué es lo que había en tu corazón. Porque en los momentos difíciles, amados hermanos, cuando estamos pasando el desierto, ahí nos damos cuenta si amamos o no amamos a Jesús. Así lo dice la palabra de Dios. Ahí lo dice el libro de Deuteronomio capítulo 8 versículo 2. Y eso es algo que a mí me quedó bien, pero bien grabado en el seminario. El versículo 8:16 dice, te pasó en el desierto, pero para la postre hacerte bien. Sí, pasamos los grandes problemas. Posiblemente usted está pasando un problema hoy y lleva la primera vigilia. O no sé si ya lleva la segunda vigilia. No sé si ya va ahorita de 12 de la noche a 3 de la madrugada, la tercera vigilia. Pero que llega la cuarta vigilia, llega la cuarta vigilia.
Y le voy a decir por qué. Dice que ellos ya están fatigados. Porque mientras nosotros creemos que podemos, Dios no actúa. Mientras usted tiene ahí, por ejemplo, una refrigeradora que usted la compró en $1,000 para algo, va. Y dice, bueno, si las cosas se ponen graves, yo voy a rematar esta refrigeradora, aunque sea unos $500 me va a dar. Usted está tenido a eso. Está pensando ir a rematar eso. Y mientras usted se mantenga así, significa que usted está confiando en lo que ve. Pero el concepto de fe no es eso. Porque la fe dice que es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que uno espera, dice. Y en la cuarta vigilia, cuando ellos ya no podían, a pesar de ser pescadores experimentados, cuando ellos ya no podían, le sucedió lo que dijo el apóstol Pablo: cuando yo soy débil, entonces mi Señor Jesús es fuerte. Cuando yo bajo los brazos, entonces Jesús se levanta por nosotros. ¿Cuántos nos ponemos contentos, hermanos? Que sabemos que no vamos a estar solos, que te has tirado varias y has pasado y has llegado hasta la tercera vigilia, sí, pero Jesús está ahí. Me gusta porque Jesucristo nos va a ir a buscar, no importa donde nosotros andemos, las circunstancias que nos rodeen. A mí me encanta eso. Que nos alejemos, allá va a llegar Jesús, hijo, a buscarte. Es que Jesús no nos va a dejar solos, hermano. Por eso digo yo, ¿verdad? Y si tú entendés esto, ¿por qué vas a hacer esperar a Jesús? Si vos sabés que no hay otro camino. Yo le vuelvo a repetir, hermano, y se lo he dicho un montón de veces. Lo que menos yo quisiera es volver a la vida anterior. Porque sea algo lindo y maravilloso que ha sucedido en mi vida, fue el día en que yo tuve mi encuentro personal con mi Señor Jesucristo. Que hemos pasado problemas, sí, pero al igual que Samuel podemos decir, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. ¿Cuántos decimos lo mismo, hermano? Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y Dios te ha levantado. Y Dios te ha hecho pasar situaciones bien difíciles. Pero uno entra en una gran confianza con Dios. Y qué bonito el día que nosotros le decimos: Señor, mi vida depende totalmente de ti. Mi negocio no depende de la gente, mi negocio depende de ti. Qué bonito, hermano, cuando ellos lo ven, cuando nosotros hemos trabajado y no vemos frutos, pero Dios siempre está ahí. Cuando pasamos a situaciones difíciles, muchas veces podemos perder la confianza en Dios. Pero Dios tiene todo controlado. Aquí podemos ver nosotros. Pasaron un tiempo de adversidad, pasaron un tiempo de prueba, pero Jesús ahí estaba. Y dice la palabra que vino a ellos caminando sobre el mar. Allá en Marcos capítulo 4, versículo 39, ya lo habíamos visto nosotros, que Jesús les había demostrado que Él tiene el poder sobrenatural para detener los tiempos y las olas, los vientos y las olas. Hasta ahí habían visto sanidades de leprosos, hasta ahí había visto que Jesús sanaba a los ciegos, ahí habían visto que Jesús levantó a Lázaro 4 días de muerto, pero no habían visto ese milagro. ¿Cuál? Que Jesús reprendiera al mar y al viento, y los vientos se calmaron. Ahí lo dice Marcos 4:39. Y hubo gran bonanza. Y los discípulos, oiga, bebé, otra vez dicen los discípulos: ¿y quién es este que hasta el viento y la mar le obedecen? Le hago una pregunta a usted, amado hermano. ¿Conoce usted a Jesús, hermano? ¿Conocemos realmente a Jesús?
¿O todavía lo hacemos con las pestañas colochas? ¿Quién es Jesús para usted? Y hoy vemos un caso bien diferente, ¿verdad? Que ellos miraban a un fantasma, pero no conocían a Jesús. Y otro milagro distinto al de Marcos 4:39, porque hoy no iba reprendiendo al viento, hoy él iba caminando sobre el mar en medio de la tempestad. Qué Dios más lindo el que tenemos, ¿verdad, amado hermano? Qué precioso, porque en medio de la adversidad, amado hermano, siempre hemos dicho que Jesús sigue siendo el Rey. Lo había dicho Job, lo dijo en una forma poética. Quiero que lo lea, Job 9:8, y subrayelo. Job, libro de Job, antes de Salmos, capítulo 9, versículo 8. Dice así: Él solo extendió los cielos. ¿Y qué dice la otra parte? Y anda sobre las olas del mar. ¿No cree usted que Job había tenido un encuentro personal con el Señor? Una preciosa manera de ilustrar cómo Jesucristo llega al auxilio de ellos. Y por eso dice, y quería adelantárseles. Los discípulos no lo podían identificar. Mientras nosotros no tengamos un encuentro personal con Jesucristo, usted no puede conocer a Jesús. Y dice, y pasó otra vez. Y me gusta esa expresión donde dice, y quería adelantárseles, porque no lo conocían. Que este año 2020, amados hermanos, no perdamos las oportunidades por no conocer a Jesús. Cuando ellos lo lograron y ellos tengan ánimo, yo soy. Entonces yo me imagino que les volvió la fe. Van a haber situaciones, amados hermanos, a mí me gustaría que este año no pasáramos ningún problema. ¿Cuánto nos gustaría no tener ningún problema? Que solo fuera bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. Pero eso no es así. En el mundo vamos a tener. Pero eso sí, amados hermanos, si conocemos a Jesús, Jesús va a estar con nosotros. Le damos un fuerte aplauso al Señor, amado. Terminemos. Mientras la gente no quiera entender quién es Jesús, no puede hacer milagro. Porque Él le dijo, y les digo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Esa palabra yo soy para un judío significa que Jesús es Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 14. ¿Quién eres, Señor?, le dijo Pablo. Yo soy el gran yo soy. Yo soy Jesucristo. Esa palabra yo soy es la del yo soy de Moisés allá en la zarza ardiendo. En Juan 18:6, la palabra de Dios dice que Judas llevaba a toda la compañía de los soldados, y cuando llegaron preguntaron, ¿quién es Jesús? Y él dijo, yo soy. Y los soldados dice que cayeron hacia atrás. Poder del nombre de Jesucristo. Me encanta cuando vemos eso, porque no habían entendido lo de los panes. Pero me encanta, amados hermanos, que una vez llega Él, no sé qué han de haber dicho ellos. Andaban pensando en lo terrenal, porque allá lo andaban pensando en ser reyes, por eso lo metió en el problema. Y en medio de los problemas ellos tuvieron una revelación de quién es Dios. Los problemas hacen dos cosas: o te corres o te hacen más fuerte. Los problemas. Y tienen otra salida: o los pasás en tu iglesia o te vas de tu iglesia.
Porque hay gente que así hace. Cuando tiene los problemas, no, hombre, lo primerito que deja es la iglesia. Es que somos, de todas maneras, siempre somos bien desagradecidos, amados hermanos. ¿Se acuerdan aquella enseñanza que dimos del rey Ezequías? Arregla tu casa porque ciertamente morirás. Lloró con gran lloro, dice, y Isaías se regresó y le dijo, dice Dios que vas a vivir ¿cuántos años más? 15 años más, pero dice más abajo que el corazón de Ezequías se enalteció en lugar de darle la gloria a Dios. Cuando no tenemos nada, lloramos y clamamos a Dios. Pero cuando Dios te ha bendecido, llegamos muchas veces a la actitud para mí la más ingrata. Y es que después que Dios te ha favorecido, no querés ni bendecir a Dios. Eso es lo más triste. Eso es lo más mezquino que podemos tener nosotros. De pensar solo en mí. De no acordarnos de donde Dios nos levantó. Y cuando ellos lo conocieron, amado hermano, me encanta porque entonces dice que ellos llegaron al lugar seguro, al lugar donde iban. Les sacó aquella idea de que estaban allá todos materializados, sino en medio del problema. Ahí no podían hacer nada los padres. En medio del mar no podían hacer nada los amigos. En medio de esa turbulencia solo dependían de Dios. Y este año 2020, amados hermanos, yo sé y le decía que sí vamos a tener problemas, pero si nosotros nos agarramos de las manitas de Dios, no nos soltamos. Y en lugar de irnos y en lugar de hacerlos todos débiles, que hoy confesemos y le digamos este año que uno de los propósitos que tenga allí en la paginita que le van a dar, en esa paginita de los propósitos que le han dado, que uno de los propósitos no solo sean cosas materiales, como miraban en Mujeres de Fe, ¿verdad? Que no solamente le pidan el carro que necesitan, sino que también escriban propósitos espirituales como este año voy a leer 3 veces la Biblia. Este año voy a orar, este año voy a congregarme siempre, este año voy a servir. Dios quiera, amados hermanos, que seamos agradecidos. ¿Por qué? Porque las pruebas vienen, pero Jesucristo siempre está. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, dice la palabra de Dios que si nosotros lo adoramos, lo buscamos, dice Él es fiel y justo también para perdonarnos de nuestros pecados. Que vamos a fallarle, es verdad, pero aún con nuestros errores, aún con nuestros fallos, Dios nos ama. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Que Dios te bendiga.